Hola, mi nombre es Joel Alberto Garza Muñoz, este es el PIA del equipo uno y me toca introducir con los temas de introducción al electromagnetismo junto con conceptos que nos ayudan a entenderlo como tipos de imanes, otros materiales y sus propiedades. Hola, soy Ramón Osvaldo Quintero Silva, y a mí me tocó hablar sobre tipos de magnetismo, propiedades magnéticas y circuito magnético comparándolo análogamente con circuito eléctrico. Yo soy Ángel Guerrero Rivera y me encargué de realizar el video sobre la histéresis y las corrientes de Eddy. Hola, me llamo Christopher Negro Treviño y voy a explicar el último subtema del capítulo uno, que habla de las leyes fundamentales, donde nos va a explicar varios fenómenos que pasan en los circuitos magnéticos. Electromagnetismo es la rama de la física que estudia la interacción entre cargas eléctricas y campos magnéticos. En otras palabras, cómo la electricidad y el magnetismo se influyen mutuamente. En el ejemplo podemos ver lo que pasa cuando le alimentamos con corriente a una bobina. Lo que tendríamos sería que cada una de las secciones por las que atraviesa la corriente generaría un campo magnético. Sumando todas estas nos ayudaría a crear un campo magnético más grande en el que sube por un lado y entra por el otro, lo que sería el comportamiento de un imán. En este caso podemos ver el comportamiento de un imán, ya que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Históricamente, electricidad y magnetismo se estudiaban separados hasta que Ørsted observó en 1819 que una corriente pasando a través de un conductor cerca de una brújula cambiaba su sentido hacia ella, demostrando una relación directa. Faraday después sugirió que la electricidad y el magnetismo tenían una relación directa. El famoso Maxwell le dio vida a estas ideas, ayudando en los estudios de los fenómenos magnéticos y eléctricos, dando a conocer que podría tomarse como una sola disciplina, electromagnetismo, lo que llevó a formular sus conocidas fórmulas en 1850. Vale la pena distinguir entre tres tipos de imanes. Entre ellos tenemos los imanes naturales o permanentes, que no es más que la magnetita, tomando en cuenta un ejemplo muy común. Los imanes temporales, que son aquellos imanes o podríamos decir metales a los que se le induce una corriente, un campo magnético que mantienen solamente durante un tiempo sus propiedades de emanación. Y por último el electroimán, que es lo que hemos visto últimamente. Ya que estamos hablando de imanes, debemos hablar de propiedades magnéticas. Estas describen la respuesta de un material a un campo magnético. Entre materiales ferromagnéticos se distinguen entre magnéticos blandos y magnéticos duros. Como magnéticos blandos tenemos, por ejemplo, aceros al silicio o ferritas blandas. Estos se magnetizan y desmagnetizan con facilidad. Tienen ciclo de histéresis estrecho y baja coercitividad. Se usan en núcleos de transformadores y motores para minimizar pérdidas. También tenemos por otro lado los magnéticos duros, que por ejemplo tenemos aleaciones de álnico, aleaciones de tierras raras, aleaciones magnéticas de neodimio, hierro y boro, aleaciones magnéticas de hierro, cromo y cobalto. Estas retienen la magnetización, tienen alta coercitividad y un ciclo de histéresis ancho. Se usan como imanes permanentes. Bueno, en este video explicaré de forma rápida y gráfica los conceptos esenciales del magnetismo y los circuitos magnéticos fundamentales en el estudio de nuestra materia, máquinas eléctricas. El primer tema es tipos de magnetismo, ¿sí? Aquí se vienen varias definiciones. La principal es definir diamagnetismo. Los materiales diamagnéticos son repelidos débilmente por un campo magnético y no tienen magnetización. Por ejemplo, el bismuto, cobre, agua. ¿Sí? Los paramagnéticos, el paramagnetismo, ¿sí? Los materiales paramagnéticos son atraídos ligeramente por un campo. No conservan magnetismo una vez retirada la fuente. Por ejemplo, el aluminio o el platino. El ferromagnetismo, que es el que vemos en la clase, son los materiales ferromagnéticos son fuertemente atraídos y sí retienen magnetismo. Tienen dominios magnéticos que se alinean fácilmente. Ejemplos: hierro, níquel o cobalto. El ferrimagnetismo, ¿sí? Estos materiales también tienen dominio magnético,
pero con aleaciones opuestas parcialmente. Son usadas en núcleos y en ferritas. Okay. Siguiente tema son las propiedades y características de materiales ferromagnéticos. Los ferromagnéticos tienen alta permeabilidad, permiten que el flujo magnético se concentre en su interior y pueden saturarse si el campo es demasiado intenso. Además, presentan histéresis, es decir, requieren energía para magnetizarse y desmagnetizarse. Y ahora hablemos un poco de las magnitudes y características magnéticas. La primera, la permeabilidad magnética. Es la capacidad del material para permitir el paso del flujo magnético. La susceptibilidad magnética indica qué tanto se magnetiza un material ante un campo aplicado. El flujo magnético es la cantidad total de líneas de campo que atraviesan una superficie. La densidad de flujo magnético, o B, representa la cantidad de flujo por unidad de área. Se mide en teslas. La intensidad de campo magnético, o también H, es el campo creado por una corriente o imán antes de considerar el material. Luego, un tema importante también es la relación BH. La relación B versus H depende del material. En ferromagnéticos es no lineal y presenta su saturación. También está la fuerza magnetomotriz, la cual es la fuerza que impulsa el flujo magnético, análoga al voltaje, la fuerza electromotriz. Y también tenemos la caída de la fuerza magnetomotriz. En el circuito magnético, la caída de fuerza magnetomotriz se utiliza en cada sección, al igual que, por ejemplo, una caída de voltaje. Y la reluctancia, que es la oposición al paso de flujo magnético, equivalente más o menos a la resistencia eléctrica. El circuito magnético básicamente guía el flujo magnético a través de un camino cerrado hecho de un material ferromagnético. Incluye una bobina que genera la fuerza magnetomotriz, un núcleo entre hierros y diferentes tramos con reluctancias. También, como último tema, la comparación entre circuitos eléctricos y magnéticos. Los circuitos eléctricos y magnéticos son análogos, ya que el voltaje puede ser análogo a la fuerza magnetomotriz, la corriente al flujo magnético, la resistencia a la reluctancia, la conductancia a la permeabilidad. Estos paralelos permiten analizar, por ejemplo, transformadores, motores, usando leyes muy similares. Pasando a histéresis, este es un fenómeno que define que un material puede mantener parte de sus características o fenómenos causados por una fuerza externa después de esta ya no estar presente. Esto, en magnetismo, se define como la mantención de un campo magnético en un material al que el mismo se le ha inducido, siendo que el campo que se lo está aplicando ya no está presente. Esto sucede por el mismo material, que tiende a mantener su estado incluso después de que ya no se le ha aplicado un campo magnético. Y esto también, en motores eléctricos de corriente alterna, por ejemplo, puede representar una desventaja, ya que según la ley de Faraday, un flujo magnético cambiante genera una fuerza electromotriz. Entonces, al haber una corriente alterna que va por los devanados del motor, estos generan un campo magnético en un sentido que generan en el núcleo una resistencia al cambio, similar a como se le llama la inercia, pero en torno al electromagnetismo, por supuesto. En este caso es la histéresis, que se presenta en el material, que incluso aunque el campo no ha cambiado de dirección, genera fricciones, pero que se hace mayor aún al cambiar la dirección del campo. Y es cuando, por el cambio de dirección de la corriente alterna, se cambia la dirección del campo magnético por completo, y entonces existen dos componentes contrarios. El componente aplicado, contrario al inicial, que quiere ser generado por la corriente eléctrica cambiante alterna, y la remanencia del campo que permanece por el efecto de histéresis. Entonces el nuevo campo es aplicado, pero la magnetización del material tiene que retrasarse hasta que se reorienta por completo. Y la remanencia del campo generada por la histéresis también se reorienta y se genera de nuevo en sentido contrario, para entonces conseguir cambiar de dirección. Diciendo que para esto se necesita más energía, es a esto a lo que se le conoce como pérdidas por histéresis. Y es entonces que vuelve a cambiar la dirección de la corriente y se repite el ciclo. Estas también representan una pérdida de potencia importante en el núcleo. Y en torno a las pérdidas dentro del núcleo, también se tiene que considerar otro componente importante, las pérdidas por corrientes de Eddy o Foucault. Estas son corrientes que también por la ley de Faraday, que dice de nuevo que al aplicarse un campo magnético cambiante en el tiempo, se generan corrientes eléctricas en el núcleo, hacia el núcleo del motor de acero, es decir, un conductor, hace pasar por ellas estas corrientes que son llamadas parásitas. Haciendo entonces que las corrientes de Eddy sean dependientes del flujo máximo del campo, la frecuencia de variación y la resistividad del material.
Estas son llamadas parásitas ya que son corrientes indeseadas dentro del núcleo y que pueden generar afecciones y pérdidas según el componente o la configuración en la que se les aplique. Bueno, ahora veremos el último subtema del capítulo 1, que son leyes fundamentales. El primer tema es la inducción electromagnética, que fue descubierta por Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos. Ambos, ambos científicos lo descubrieron al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, pero sin saber el uno del otro, aunque Faraday fue el que publicó primero y por eso es más mencionado en este tema. La inducción electromagnética es cuando un campo magnético cambiante produce electricidad. O sea, si movemos un imán cerca de una espira de alambre, aparece una corriente eléctrica en el alambre, como si estuviéramos sacudiendo la electricidad para que se mueva. Esto es la base de casi toda la energía eléctrica que usamos hoy, como las plantas eléctricas, las termoeléctricas, las eólicas también. Y en el fondo hacen lo mismo, que nomás es girar imanes cerca de bobina. Y esa acción es lo que genera la electricidad. Después vemos la ley de Lenz, que esta fue una forma de completar lo que Faraday descubrió, que explica el sentido de la corriente inducida. Esta ley, la Lenz la formuló en 1834, 2 años después de Faraday. Pero para una explicación clara de por qué la inducción no viola la conservación de la energía, es que la ley de Lenz dice que la corriente inducida siempre se opone al cambio que la produjo. O sea, si empujas un imán hacia una bobina, la bobina responde generando una corriente que crea un campo magnético para frenar ese movimiento. Y esta oposición tiene un propósito físico. Si no existiera la ley de Lenz, podríamos crear energía de la nada moviendo un imán dentro y fuera de una bobina, sin esfuerzo, lo cual es imposible. Gracias a Lenz sabemos que si intentas mover un imán rápido, la bobina se defiende más fuerte y si lo mueves lento, se resiste menos. Después tenemos los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Que una explicación simple es que cuando una corriente eléctrica pasa por un cable, automáticamente crea un campo magnético alrededor del cable. O sea, si enrollas un cable y haces circular la corriente, creas un electroimán. Solo funciona mientras pase corriente. Este fenómeno es tan importante que casi todos los aparatos modernos, como motores eléctricos, bocinas, los imanes de puertas de los refrigeradores, timbres, está muy presente en varias cosas que usamos hoy en día. Después vamos a ver la ley de Ampère, que es, esta ley describe cómo la corriente eléctrica produce un cambio magnético, que dice quién genera el campo y de qué tamaño. O sea, cuanto más corriente pasa por un cable, más fuerte es el campo magnético que produce. Y si el cable todavía está enrollado a una bobina, el campo es todavía mayor. La ley de Ampère nos permite calcular el campo magnético incluso en cables enormes como los que se usan en subestaciones eléctricas. También es muy utilizada para diseñar motores y transformadores, que es lo que estamos viendo, o es lo que vimos en todo este semestre. Esta ley, pues Ampère fue el que mostró matemáticamente la relación entre la corriente y el campo. Y ese trabajo, o esa fórmula, abrió bastante las puertas para que Maxwell unificara toda la electricidad y el magnetismo en un solo marco teórico, que son las leyes de Maxwell. Después sigue, es la regla de la mano derecha, que es muy conocida por bastante gente para poder saber la dirección del campo magnético. ¿Cómo se usa? Es apuntas con el pulgar en la dirección que está la corriente inducida y luego los dedos curvados muestran para dónde va el campo magnético alrededor del cable. Y este es un truco físico para no memorizar las direcciones. Sin embargo, esta regla sería muy difícil de diseñar motores, ya que necesitas saber hacia dónde empuja una fuerza magnética. También se usa en electrónica, electromagnetismo y física cuántica. Aunque se llama regla de la mano derecha, esta también existe como la mano izquierda, que se usa especialmente para los motores. Y como último tenemos la inductancia mutua, que este principio hace posible que funcione el cargador inalámbrico de los celulares y los transformadores. Este principio fue estudiado por Faraday y Henry, igual que en la inducción, y es clave que hay prácticamente en todas las redes eléctricas del mundo. Este principio nos habla que dos bobinas cercanas pueden comunicarse mediante campos magnéticos. Cuando la corriente cambia en una bobina, induce corriente en la otra. Por ejemplo, si tenemos dos bobinas juntas y en la primera cambia la corriente, en la segunda aparece una corriente también, aunque no haya contacto físico. Todo ocurre por el campo magnético. Y esto nos permite transformar voltajes altos en bajos o al revés, sin necesidad de conexiones directas. Es como si fuera una forma de pasar energía mediante el aire porque no ocupa contacto físico, pero de manera controlable. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.